iniciar la grabación. Sí, ahí está activa la cuestión, ¿eh? No. La cámara. Ah, la cámara está como ocupada. No me va a dejar utilizarla. Bueno, como esto se va a grabar, yo voy a hacer. Ahí me estoy acoplando, pero brígido. A ver, pero no tengo audífono. Porque yo también estoy con parlantes, pero no tengo audífono como para evitar el acople, así que tratemos de mantener los parlantes en mute para más adelante usarlos cuando se vayan a hacer preguntas. Por último levantan la mano, así yo me quedo en mute y no se acopla. Ya. Oye, parece que soy el único conectado, ¿no? ¿Cómo? Parece que soy el único conectado. Sí, pero igual vamos a hablar como si tuviera 100 personas, porque como esto se va a grabar y se va a publicar para YouTube, creo que, no sé si tú dijiste que ibas a instalarlo en el chat, pues ayer dije que lo iba a instalar. ¿Cómo? Pablo dijo que se instala en 15 minutos, así que Pablo va a venir. Ah, sí. Ya. Pero en todo caso es probable que la grabación anterior tuvo como 25 visitas, así que es probable que a alguien más le sirva esto. Esto ya es como para compartir a todo el mundo si lo quisiera. ¿Ya? Está buenísima. Ok, voy a compartir entonces la pantalla. Voy a hacer un pequeño repaso en base a la pregunta que tenemos nosotros. Bueno, pero antes voy a hacer un resumen de lo que estuvimos viendo. La idea era hacer un repaso un poquito más corto, pero se notó que había algunos conceptos que no estaban muy claros, sobre todo en conceptos de algoritmo. Trabajamos un poquito con el diagrama de flujo, pseudocódigo. Pudimos llevar cosas del pseudocódigo a programación, cosas del diagrama de flujo a pseudocódigo para entender más o menos cuál es la mecánica de la programación. Yo tengo acá luego hablamos del concepto de clase, de qué características tenía una clase, que tenía propiedades, que tenía variables, que tenía métodos. Bueno, aquí en el apunte se explica un poquito más ordenado, porque lo hicimos bastante desordenado. ¿Qué es lo que son los paquetes, qué son las clases, qué son los métodos? Eso está en el apunte, así que no lo vamos a ahondar tanto. Hola, ¿qué tal? ¿Qué se conecta? Carlos Rojas. Hola, Carlos, ¿qué tal? Entonces, habíamos repasado lo que era la estructura de una clase, así como chamullando un poco el pseudocódigo para que se entendiese más o menos de qué se trataba una clase. ¿Ya? Habíamos hablado que la clase era una especie de receta que tenía una... ¿Alguien tiene el micrófono con ruido, por favor, si lo pueden cortar? Gracias. Habíamos hablado que la clase era una especie de receta con la que se construían objetos. Las clases tenían todas las características, tenía todas las funciones, tenía todos los métodos y la forma de comportamiento que tenía un objeto al momento que se creaba. ¿Ya? El objeto, la clase y objeto son dos cosas distintas. El objeto es cuando se instancia una clase, es decir, se crea una especie de variable de dato estructurado con características que están descritas en la clase. Bueno, hoy día vamos a ver algunos repasos del apunte de cosas mucho más estructuradas y de lo que a mi juicio es más importante, sobre todo para lo que nosotros queremos hacer bien la tarea. Entonces vamos a revisar, bueno, lo que son las variables, las constantes, que eso es transversal en todos los lenguajes de programación. Estructuras de control, que los habíamos visto, que son las estructuras selectivas, las repetitivas, las de selección múltiple.
espacios, comentarios, ¿ya? Esto es muy sencillo el comentario para explicarlo, más o menos, ¿ya? Habíamos pasado también cuando vimos en Java cuál es el método de impresión. Hola Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Carlos? Bien, gracias. Entonces habíamos hablado, estamos haciendo una recapitulación, habíamos hablado de cómo se imprimía en Java, ¿ya? Ya. System.out.print y println. ¿Cuál es la diferencia entre este método y este método? Que este método no agrega un retorno de carro, es decir, que el momento de escribir algo, lo que vas a escribir luego no va a aparecer en la siguiente línea. Sin embargo, acá, cuando tú pones println, system.out.println, ¿Ya? luego lo que vuelves a escribir aparece dentro de la línea. ¿Para qué es útil? Por ejemplo, cuando tú quieres poner, no sé, el resultado es, y luego escribes la variable, entonces en el fondo te va a salir el resultado es espacio, por ejemplo, 5, sin que aparezca en el otro carro. O sea, son temas más bien del layout, o sea, de cómo se disponen los elementos. Bueno, los métodos que nosotros, los métodos de cliente, digamos, o de declaración, son los métodos que nosotros escribimos en Java dentro de una clase. Ya, bueno, acá está un ejemplo que ya más o menos lo habíamos visto. New, ¿de qué se trata new? Lo que crea un nuevo objeto a partir de una clase, lo que habíamos visto en la vez anterior. ¿Ya? ¿Cuáles son los tipos de variables, distancia, clase, final y local? Bueno, hay varias formas de interpretarlo y varias palabras o de formas de enseñar esto. La variable de instancia, en el fondo, lo que nosotros llamamos propiedades o atributos, ya que son variables que van a funcionar dentro del objeto. Por ejemplo, cuando estábamos hablando del auto, que el auto tenía una marca, tenía un nombre, qué sé yo, o una persona también tenía nombre, edad. Esas son como variables de instancia. Variables de clase son determinadas variables. Bueno, aquí aparece bombero, nombre, apellido, etcétera. Las variables de clase son aquellas variables, no lo habíamos visto, que son estáticas. ¿De qué se trata eso? Que tú le asignas la variable a la clase misma sin instanciar. Sin crear un objeto ya puedes, dentro de la clase, puedes asignar una variable. Por ejemplo, bueno, aquí hay una clase auto, se declara la variable, el accesador, que es público, así aquí se indica que es estático, es decir, no va a instanciarse con el objeto. El tipo de dato entero, total igual 0, y inmediatamente le aplico. ¿Cómo se utiliza? A ver, no aparece. Bueno, yo lo voy a hacer en un bloc de nota. ¿Cómo yo lo utilizo? Por ejemplo, si tengo acá la clase car, por ejemplo, si yo tengo una... Primero veamos la variable de instancia. Si no fuera estática, o si no fuera una variable de clase, yo tendría que poner, por ejemplo, auto, car, auto, ¿no es cierto? Es igual new car. Y yo tendría que poner auto.total es igual 10, por así decirlo. Ya, ojo, el punto y coma siempre va después de la línea porque es lo que finaliza la declaración. Para utilizar la variable de instancia, yo necesito crear un objeto necesariamente para utilizarlo. Pero en la variable de clase, yo solamente puedo poner esto. Y eso va a estar disponible durante toda la ejecución del programa. Ya no va a cambiar según el objeto, porque está asignado a la variable, a la clase. ¿Ya? Entonces dice
aquí dice la variable clase se crea al momento de crear la clase, se prepara y se inicializa un valor por defecto, del mismo modo esa variable desaparece cuando su clase es descargada, es decir, que deja de utilizarse. Ya, no sé si ustedes leyeron sobre el garbage collector. No. ¿Conocen el famoso garbage collector, no? No, ¿qué? ¿Cuál es? ¿Qué es eso? Ya. En la mayoría de lo voy a hacer rápidamente para no hacerles perder tiempo. En la mayoría de los lenguajes de programación, cuando nosotros creamos un objeto o incluso creo una variable, por ejemplo, int a, están viendo la pantalla, ¿no es cierto? Sí. Int a igual 1. Esto me va a ocupar un espacio de memoria, ¿ya? Ya. Con- Sí. Con una longitud creo que son 256 bits. Y cada vez que yo creo un objeto, creo una variable, me va a crear otro espacio de memoria. Claro. ¿Y qué pasa? Que por ejemplo cuando yo programo en C o con otros programas que son como más de bajo nivel, que no son programas como semi-interpretados como Java, recuerden que Java funciona sobre la máquina virtual Java, o sea, es un lenguaje que es como intermedio, que pasa por un programa que a su vez reinterpreta esa como compilación que hacemos y la lleva al lenguaje de máquina. Cuando nosotros trabajamos directamente con C, que es un lenguaje que es compilado directamente en binario, nosotros cuando dejamos de utilizar una variable tenemos que destruirla para poder liberar la memoria. Si no, la cuestión nos va a llenar memoria de puros datos basura, que se llama, que no las vamos a estar utilizando. Ya. Entonces, el garbage collector es una instancia que existe en Java y en otros lenguajes interpretados, como por ejemplo los lenguajes de .NET de Microsoft, que van evaluando cada vez que no se utilizan las variables y lo va destruyendo solito para ir liberando memoria. ¿Ya? Ya. Bueno, entonces, sigamos acá. La variable final. La variable final en el fondo es una constante que funciona dentro de la clase. ¿Ya? Es decir, yo creo la clase, creo la constante, que en realidad no es variable, es constante, y le asigno un valor al tiro. ¿Y para qué, por ejemplo, me sirve? Me sirve, por ejemplo, cuando yo quiero crear un estado. Supongamos que yo tengo estoy creando una clase, entonces pongo public static final int. De hecho, las variables variables constantes se pueden declarar varias del mismo tipo poniendo una coma. No es necesariamente que yo haga esto. ¿Ya? Este es un tip. No es necesario que yo haga esto. ¿Ya? Yo puedo, por ejemplo, poner A, B, C y listo, ya declaré todas las variables. Pero todas son public static final. En fin. Entonces, ¿para qué sirve esto? Sirve, por ejemplo, si yo quiero definir con un número, para ahorrar memoria, determinados estados. Supongamos que un estado de una orden de compra. Entonces yo pongo estado creada igual 1, coma, incluso esto lo puedo intentar. Recuerden que en Java el retorno de carro, es decir, el enter no significa nada. De hecho yo puedo escribir un programa entero para el lado y lo voy poniendo punto y coma para finalizar las instrucciones y me lo va a tomar igual. Entonces yo puedo poner, por ejemplo, estado creada 1, estado facturada igual 2, estado anulada igual 3. Entonces si por ejemplo yo tengo una evaluación más adelante y pongo if, supongamos que hay una variable estado es igual, y en vez de poner 1, para que yo sepa de qué se trata, pongo estado creado. Entonces, las constantes nos ayudan a nosotros como programadores a entender determinadas cosas que pueden ser, por ejemplo, de tipo entero, incluso puede ser de tipo hexadecimal, que son otro tipo de numeración que existe. ¿Se entiende?
Sí. O sea, yo en vez de esto, en el fondo sería lo mismo que poner esto. Pero para que yo entienda mejor como programador, pongo esto. Ya. ¿Ya? Y esta variable o esta evaluación me va a ocupar la misma cantidad de datos que un número 1. O sea, la misma cantidad de datos en memoria. Ya. En vez de poner, por ejemplo, un string, en vez de ponerle así, estado creada. Que esto al final, si yo hago un programa grande, va a ser re pesado. ¿Ya? Entonces yo le pongo como que una constante, entonces la cuestión me queda más sencillo. Y ahí lo voy a explicar mejor cómo se aplica. Luego viene la variable local, que es la variable que se utiliza dentro de cualquier método, dentro del método, pero esta no se sale del método de esta variable, ¿ya? Otro método no puede leer esta variable. Luego tenemos hola, buenas tardes. Bueno, después tenemos los datos reservados, que les recomiendo que lo vean. Ojo que los datos reservados en el fondo, o sea, perdón, las palabras reservadas, yo no puedo crear una variable con palabras reservadas. ¿Ya? O sea, no puedo crear una variable que se llama byte, por ejemplo, o case, o catch. ¿Ya? Y luego vienen las estructuras decisivas. Y esto ya estamos pasando dentro del Java propiamente tal. La estructura decisiva en el fondo es como el rombito. Es lo mismo que hace el rombito del diagrama de flujo. Si pasa algo, si no, ¿se acuerdan? Sí. Entonces, en Java se llama if else. ¿Ya? Ya. Entonces yo ponía, por ejemplo, if o si algo, y después ponía fin si. Y el fin si en Java, el inicio de un bloque y el fin de un bloque está determinado por las llaves. Entonces, aquí aparece, por ejemplo, la expresión, que es una condición que tenía que ser verdadero o falso. Por ejemplo, i mayor a 0, por ejemplo. Esto da un verdadero o falso. En Java, true o false. ¿Ya? ¿Pasa algo? Si si ocurre lo contrario en la evaluación, pasa otra cosa. ¿Ya? O yo puedo no ponerle else, cosa que esto ocurra nomás y no ocurra nada si es que pasa lo contrario. Y luego viene otra expresión, otra estructura repetitiva que no habíamos usado. ¿Ya? Seguramente ustedes tenían problemas, los que no manejaban mucho programación tenían problemas con los menús. ¿Se acuerdan de la calculadora? Sí, sí. Oye, eso te iba a preguntar, Carlos, bueno, me estoy adelantando un poco, pero en el trabajo del aeropuerto, para hacer el menú se utilizaba eso, el switch, ¿cierto? Chiquillos, yo no les voy a decir qué hacer en el trabajo del aeropuerto. Ah, ya, okay. Yo les voy a dar herramientas que ustedes tienen que... ¿Por qué? Porque cualquier cosa que yo diga puede considerarse como plagio. Ah, ¿Ya? Okay. De hecho, por ahí me ofrecieron hasta plata por hacer el trabajo y yo no voy a hacer eso. Ya sé quién fue. ¿Ya? Así que no voy a caer en eso, porque primero porque yo me hago un daño yo y le hago un daño a usted. Y le hace un daño a la persona. Es que lo que pasa es lo siguiente, hay una cuestión mental aquí. Cuando alguien le dice la solución de algo, o uno ve el trabajo de alguien, entonces, qué bueno que lo resolviste así. Después uno no puede imaginarse cómo resolverlo si no es como lo resolvió mi compañero. Yeah. ¿Ya? Entonces, sí, de hecho yo me lo imaginé. De hecho, yo envié el programa sin que corriera, o sea, sin que funcionara, pero me enviando todo, métodos, ¿cachai? Constructores y cuestiones, ¿cachai? Pero tenía una disyuntiva con este concepto, este switch. Salió a la luz mi comentario. Bueno.
Sí. Ya. Eh, no, la idea es ayudarlos a aprender, no a hacer la pega, en el fondo. Claro, ¿Ya? sí. Eh, entonces, bueno, volviendo al tema del switch, claro, o sea, el switch es una estructura repetitiva, bueno, selectiva. O sea, al final, para terminar de la cuestión, porque ya muy bien. El que quiere, el que se conectó para que les diga cómo hacer el ejercicio en el huerto, puede desconectarse. Sí, no. Así de sencillo. Yo les voy a dar herramientas para que a ustedes se les ocurra cómo hacerlo, en el fondo. Ya. Ya. Entonces, el switch es una estructura, es como de varias patitas, en el fondo. Ya, yo evalúo una expresión, por ejemplo, un valor A. Voy a poner aquí el ejemplo. Y aquí abro la llave y la cierro. Una técnica súper interesante cuando ustedes programan, chiquillos, es siempre cerrar las llaves. Claro. ¿Ya? Porque cuando nosotros tenemos varias expresiones o varias estructuras que son anidadas, de repente nosotros no podemos ver dónde de dónde cresta quedó la llave que yo había abierto, y tengo puras llaves desordenadas. Todas las llaves y todos los paréntesis tienen que estar equilibrados, si no el programa se me cae. ¿Ya? Entonces yo tengo ya switch, por ejemplo. Y luego viene, para evaluar cada caso, cada valor, viene la palabra clave que se llama case. Entonces case, por ejemplo, sumamos que A es entero, ¿ya? Y sumamos que A es un valor que se lee del usuario. No voy a poner ¿cómo se llama? No voy a poner el método para leer del usuario, ya sabemos, todos ya lo vimos ya. Entonces podemos poner, por ejemplo, case 1. Y aquí no se abre, no se abre un switch, sino que se pone dos puntos. ¿Ya? Y para finalizar el bloque ponemos break. Entonces aquí yo puedo poner cualquier cosa. Puedo, por ejemplo, poner, no sé, ya, system.out, lo voy a poner con punto suspensivo, println, hola 1, ponte tú. Ya. O también puedo llamar a una función. Siempre intentar para ordenar el código. Luego viene el case 2. ¿Ya? Ojo, case 1 significa que A vale 1. O sea, en el caso que A valga 1, ocurre eso. Si yo, por ejemplo, pongo case, pongámosle 4, para que no sea correlativo, para que no confunda. Puedo poner println, escribir, chao. ¿Ya? En el ejercicio de la calculadora, ¿cómo lo hicimos? ¿Cómo lo hice yo, por ejemplo? Estaba el menú, el usuario ingresaba el valor, y yo por cada caso hice un método en el ejercicio de la calculadora. Entonces, por ejemplo, supongamos que decía, aquí yo lo había definido en un constante, ¿se acuerdan? Final, por ejemplo, suma. Final int suma. Normalmente en muchos lenguajes las constantes van en mayúscula todo, por eso yo lo puse con mayúscula. Final int suma igual 1. Entonces yo puedo, en vez de poner case 1, porque puta, yo con tanto código no me acuerdo qué significaba el 1, yo puedo poner, por ejemplo, case suma. ¿Por qué? Porque aquí está declarado, entonces yo sé que suma es 1, y el usuario cuando ingresa 1 se cacha el tiro que es suma. ¿Ya? Entonces yo ponía sumar. Y después yo ponía case, por ejemplo, resta. Ya supuestamente yo tengo que poner resta igual 2, ¿no es cierto? Cuando el usuario ingresaba 2, ¿se acuerdan? Ponía
restar. Y claro, después yo declaraba los métodos. Para sumar ponía el método sumar, restar, qué sé yo. Y yo, por ejemplo, aquí tengo que poner el break. Y luego viene otra situación. ¿Qué pasa si este valor, o este valor, expresión, no coincide con ninguno de los valores que estoy evaluando acá? Entonces puede caer acá, en el default. ¿Ya? Entonces yo ponía, por ejemplo, default. Opción no vale. ¿Me siguen? Y para eso se usa el switch. Por ejemplo, con menú. Pero uno puede evaluar varios casos, digamos, de distintas cosas. Yo también puedo evaluar, por ejemplo, que esta variable sea una variable tipo string. No sé. O por ejemplo, yo puedo evaluar una función. O sea, supongamos que yo tengo una función que evalúa si un valor ingresado es entero. Entonces yo pongo es entero. Pero yo puedo tener, por ejemplo, una función más abajo, la vamos a poner ya. Función. No, aquí me equivoqué el lenguaje. Puedo poner, por ejemplo, float. Aquí ocurre algo. Entonces pongamos el resultado. ¿Ya? Y el resultado va a ser un valor que yo declaré un poquito más arriba, que va a ser boolean. Ya, entonces supongamos que aquí yo, bueno, no es la mejor no es el mejor ejemplo, en todo caso. ¿No? Pero aquí yo evalúo, por ejemplo, si es entero, me devuelve un booleano, qué sé yo. Claro, pero el booleano devuelve dos estados, entonces es lo mejor que puede ocurrir para un switch. En fin, pero chiquillos, ustedes me entienden. En el fondo, aquí esto puede tener múltiples valores y yo evalúo cada caso de cada valor que me está dando el switch. ¿Ya? Aquí está en el fondo el ejemplo, que el day, por ejemplo, es 5. ¿Ya? Declaro un day string, por ejemplo, y después yo voy a ir asignando. Entonces aquí evalúo qué valor tiene día. Ya cuando Bien. yo creé la variable le asigné inmediatamente el valor 5. Entonces actualmente tiene el valor 5. Entonces aquí va a evaluar. ¿Es valor 1? No. ¿Es valor 2? No. ¿Es valor 3? No. ¿Es valor 4? Tampoco. ¿Es valor 5? ¿Valor 5? Ah, sí, es valor 5. Entonces, dayString va a tener el valor viernes en string, digamos. Ya, break para terminar la instrucción, después sigue evaluando. 6 no, 7 no, y default tampoco. ¿Por qué? Porque el valor ya se encontró acá. Adolfo, por favor, ¿podrías ponerle mute a tu micrófono? Muchas gracias. Y luego, al final de toda esta instrucción, devuelvo o le escribo en pantalla cuál es el día. De hecho, aquí me está diciendo que es la misma cuestión que nosotros habíamos puesto acá. Opción no válida. ¿Se fijan? Día inválido, por ejemplo. ¿Ya? En el caso que sea cualquiera. Luego vienen las estructuras repetitivas. ¿Y de qué se trata eso? Las estructuras repetitivas son estructuras que hacen lo mismo todo el rato y se va repitiendo hasta que el valor que se evalúa deje de ser como la condición de repetición. Entonces, bueno, empezaron por la más complicada, eso lo voy a dejar para después. Está
la estructura que es mientras, que se llama while, ¿ya? While algo sentencia. Entonces vamos a hacer una pequeña un pequeño ejemplo en código. Yo no lo voy a ejecutar todavía porque para que nosotros pensemos un poquito cómo podría ejecutarse. Supongamos que yo tengo un int i, por ejemplo, que es 0. ¿Ya? Entonces yo pongo while i es menor a 5, por ejemplo, le pongo system.out.println hola mundo, y puedo poner i igual i más 1. Chiquillos, ¿alguien me puede decir qué es lo que hace esto? Es un ciclo. Ya. ¿Y qué es lo que dice? Llega, no, espera, llega hasta 5 y no, empieza a sumar, ¿o no? Ya. ¿Y qué más hace? Y no sé qué más hace. Ya. Vamos a hacer una herramienta que se llama traza. Ah, chucha. Para cuando llega a 5 estaba silenciado. Bueno. Algo así. Algo Va así. sumando uno en uno y para cuando llega a 5. Chiquillos, le voy a enseñar una herramienta que se llama traza. La traza es una tablita que nosotros hacemos, ¿ya? Ya. Con las variables. Entonces vamos a ir poniendo los valores de cada vez que se ejecuta. Entonces i parte en 0, ¿no es cierto? Entonces aquí me dice paso de la evaluación. Y así tenemos que recorrer los programas. Por eso es súper importante para irla revisando. Y es menor a 5. Entonces uno dice, sí, i es igual a 0, es menor a 5. Entonces, ¿qué es lo que sale en la salida? Hola mundo. Luego vuelve, porque es un mientras. ¿Se acuerdan del mientras? I menor a 5. Perdón. Aquí no se ejecuta, vuelve acá. I menor a 5. Verdad, y pasa a 1. I menor a 5, sí, es menor a 5. Entonces de nuevo se escribe hola mundo. Luego de nuevo, y pasa a 2. Y así pasa lo mismo. Hasta que llega a 4. Y llega acá. Y resulta que viene la siguiente evaluación. I es menor a 5. No. Entonces no se ejecuta este bloque que está acá. Y sigue ejecutándose el programa en adelante. Y hasta ahí llegó. ¿Se dan cuenta? Es una estructura repetitiva. Uno puede, por ejemplo, poner... ¿Cómo yo puedo hacer un bucle infinito? Solamente puedo poner while true. Ahí, obviamente está malo, pero se va a ejecutar y va a funcionar hasta que yo corte el programa. Y es una de las razones también porque los programas se quedan pegados. Porque hay algún bug, que si hay algún error que haga que todo el tiempo esté validando algo verdadero, y ahí la cuestión deja de funcionar todo. ¿Ya? Ya. Bueno, tenemos también el bloque do while. Y el bloque do while hace lo mismo que el while, pero la única diferencia que la evaluación le hace al final. Entonces se escribe así: do algo y después entonces, ¿qué es lo que sucedió? No había lo borrado, pero bueno. System ¿qué es lo que ocurre acá?
que, que cuando, cuando esto valga 5, ahí recién se va a detener. En vez de que valga 4 antes, en el fondo. ¿Ya? O sea, primero va a ejecutar la instrucción, el bloque que está acá, y luego va a decir, ah, ya, este es menor que 5, al final. El while era antes, pero el do while es después. ¿Ya? Esa es la única diferencia. Oye, Carlos, y si colocáis el signo menos y un igual llega a 5, ¿no? A ver, si coloco el signo menos y un igual. No O entiendo. sea, así como está, el signo menos como está y un igual al lado. ¿Dónde está el menos? Ah, menor que. Menor que, sí, disculpa. Ah, claro. Claro. Ah, ya, llegaría a 5. Esto es menor igual. ¿Se acuerdan de los operadores de evaluación? Mayor, menor, menor Ya. igual, etcétera. Bueno, ahí está los Sí, sí. apuntes. ¿Ya? Eso, Sí, sí. eso Ya, más ya. que nada es como más teoría. La idea es que aquí nos enfoquemos como la práctica. ¿Ya? Ya. Ok, aquí está la colaboración entre clases y todo eso. Pero hay una cosa que yo creo que no les enseñaron, que es útil, que estuve viendo en el apunte, y yo creo que En la me YEPA llama la hay varias atención que no les hayan cosas. enseñado si se lo enseñaron entonces, pero si se lo capaz que si se lo enseñen, pero es que lo que pasa es que la cuestión les va a pedir eso, no sé cómo van a hacer 100 constructores, en fin, ya. Hay un tipo de dato, a ver, pero es que no se lo enseñaron, que no les enseñaron y que es necesario para hacerlo, que es el tipo de dato de los arreglos. ¿Se acuerdan de los arreglos? Los array. Array, exacto. Array. ¿Ya? Los arreglos habíamos dicho que son una especie como de casillerito, que voy a poner como el colgado, donde se guardan datos. ¿No es cierto? Claro. Y en Java si no me equivoco, porque si tiempo que no programo en Java, vamos a validar igual. Se declaran, hay alguien que tiene una tele puesta, porfa, los arreglos se declaran así. Por ejemplo, public, el tipo de dato, creo que aquí se ponía el tamaño. Deja acordarme, porque estoy puro chamullando. Un poquito, espera un poquito, ¿no? En todo caso, Ah, con ya, eso ahora me acordé, ya, ahora. Entonces podemos, se declaran así, public int, y con los corchetes. public int, número, con los corchetes es igual new número. New int. Y aquí le ponemos el tamaño. Esto aquí salimos. Aquí estamos indicando que este es un tipo de dato arreglo, ¿no es cierto? Y pongo new tipo de dato con corchetes y esto es el tamaño del arreglo. ¿Qué quiere decir esto? Si yo tengo, por ejemplo, casilleritos donde guardar información, voy a poder guardar 5 datos de esto, ¿ya? Con el índice. El índice 0, ¿no es cierto? El índice 1, el índice 2, el índice 3, etc. ¿Ya? Hasta 4. Porque, ojo, si yo declaro un arreglo con 5, tamaño 5, Está mal. los índices que se llaman estos van del 0 al 4. Y hay siempre hay confusión al respecto. Sí. ¿Ya? Oye, No llega Carlos, hasta el 5. disculpa, y en el caso de que yo quiera, por ejemplo, guardar números y letras, El arreglo siempre es de un tipo de dato.
Ah, ya, ok. ¿Ya? No puedes tener mezcla de números y letras. Ah, ya. Para eso se usan otros tipos de datos estructurados más avanzados, todo eso. Pero quédate con la idea que solamente el arreglo puede ser, por ejemplo, de string. Ya, el string tiene acá es con mayúscula. Ojo, las mayúsculas y minúsculas son súper importantes en Java. Bien. ¿Ya? Por ejemplo, o si yo quiero tener un arreglo de objetos, también que se puede. ¿Se dan cuenta? O sea, yo puedo tener arreglo de todo tipo de datos. Ya. Y ahora vamos a ver cómo llenar los arreglos. ¿Ya? Y ahora vamos a crear un pequeño programita. Oye, Carlos, ¿Mm? el concepto de arreglo, estoy cachando en las cosas que se han hecho, es que se utiliza siempre. Eso es porque hay que decirle al computador que procese el dato o la variable de acuerdo al tipo que le estamos dando, no lo reconoce automático. Nunca. En Java, sobre todo tiene que ser declarado. ¿Ya? Ya. Si tú, de hecho, en general en todo el lenguaje el arreglo es de un tipo de dato X. En varios lenguajes, si tú creas, por ejemplo, supongamos que el lenguaje es como que no tienes que declarar la variable, como Python, por ejemplo. ¿Ya? Cuando tú creas la variable, tienes que asignarle un valor. Entonces, en Python tú le puedes asignar un valor, por ejemplo, vamos a ponerlo como si esto fuera Python. Números, ¿no es cierto? Es igual. Ya, esto es como así se crea un arreglo en Python. Pero aquí yo ya le estoy creando un arreglo con este tamaño, un tamaño 1, 2, 3, 4, que tiene 4 enteros. Entonces, Python inmediatamente está identificando que esto es un arreglo de enteros. Y es probable, no me consta, porque no soy experto en Python, que si yo pongo, por ejemplo, lo más probable es que se me caiga. Si yo le asigno un string, lo más probable es que se me caiga. ¿Por qué? Porque yo creé un arreglo de enteros. ¿Ya? O sea, siempre los arreglos van a ser del tipo de datos sobre los cuales yo estoy declarando. Eso es súper importante. Entonces, ¿cómo nosotros rellenamos un arreglo? ¿Y cómo nosotros, por ejemplo, asignamos la variable un arreglo? Supongamos que tenemos la variable número y le voy a asignar el casillero 0. Súper sencillo. Número corchete 0 es igual 23. Dile que la escuché y que se los devuelvo. Número corchete 1 Tu mamá y lo que se los es igual Pero yo sí quería ir a la escuela hoy. 5. Tenemos tarde todavía. Francisco, tu micrófono. Vamos a hacer nuestras lloradas. Entonces ahí yo estoy asignando los casilleritos del arreglo. Gracias. Entonces yo, por ejemplo, puedo asignar los casilleritos de palabra. Palabra 0 va a ser hola. Palabra 1 va a ser ¿ya? En el caso de objeto, ¿cómo lo podría hacer? Primero tengo que crear instanciado. Auto, por ejemplo, le puedo llamar auto 1 para no ponerle una new auto. Entonces auto
punto auto, digamos, en el índice 50, por ejemplo, es igual auto 1. ¿Ya? Aquí estoy asignando o rellenando un arreglo de enteros. Aquí estoy rellenando un arreglo de cadena de caracteres o de string. Y aquí estoy rellenando un arreglo de objetos. ¿De objetos de qué tipo? ¿Qué tipo de objeto? De objetos autos. Y como yo creé el tipo objeto auto con la clase que creé con auto. ¿Ya? Entonces, hay otras formas de rellenar, de utilizar los arreglos, o la forma más común de utilizar los arreglos es con las estructuras repetitivas. Y hay una estructura repetitiva que yo no les expliqué, pero ahora les voy a explicar, que es la estructura for. En la estructura for, ¿dónde está la estructura for? Es una estructura mucho más avanzada. De hecho, cuando la aprendí me costó harto entenderla, porque yo era más tonto que ahora, pero bueno, sigo siendo tonto, pero a veces no tanto. Entonces, ¿de qué se trata esto? For viene de para. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Abro con la palabra clave de for, declaro una variable que va a ser la variable de evaluación, ¿ya? Y le asigno inmediatamente un valor, en este caso un 0. Entonces luego pongo punto y coma, y aquí viene la condición sobre la cual viene la repetición. Entonces esto ocurre mientras el número máximo o i sea menor a número máximo. Y luego viene esta forma, que es la actualización. Entonces tenemos acá declaración, condición, actualización. Eso es como mnemotecnia, así como que se la vayan aprendiendo. Entonces, luego viene esta sentencia, que para que tengan una idea, esto es equivalente, vamos a hacer con otro, a i es igual i más 1. Esto es lo mismo, ¿ya? Pero el lenguaje lo resume así. Entonces, si se ejecuta i más va a ser 1, va a ser 2, va a ser 3, va a ser 4, va a ser 5. ¿Ya? Y no solamente esto va acá, se puede hacer en un bloque. Yo pongo solamente en un bloque, en cualquier función, pongo i más, punto y coma. ¿Ya? Entonces, luego se abre paréntesis y se cierra. Y aquí ocurre todo lo que tiene que ocurrir, etc. Entonces, ¿cómo yo lo puedo hacer con el arreglo? Declaro un for, que es como lo más sencillo. Entonces ahí les voy a enseñar un tip. Entonces creo for, creo una variable, yo le voy a poner j, ¿sí? Porque no tiene por qué ser i. ¿Ya? Y j va a tener valor 1. No, tiene que ser valor 0. Tiene que ser valor 0. Y luego quiero que esta estructura se ejecute mientras j, y ahí viene una cosa que yo les voy a mostrar, sea menor al tamaño del arreglo. Es decir, supongamos que estoy evaluando el arreglo número, entonces yo puedo poner número, y como los arreglos en Java son objetos en sí, o sea, ya parten como objeto y tienen atributos. Y hay un atributo de los arreglos que se llama length. Entonces, este atributo de arreglo, esta variable, número.length, me va a devolver, por ejemplo, acá el número 5. Entonces yo no tengo por qué poner 5, porque eventualmente puede ser cualquier otro arreglo que yo esté evaluando, en la ejecución de un programa más grande, qué sé yo. Y luego viene la actualización. Le vamos a poner j más. No le voy a poner i más, porque obviamente estoy evaluando esto. ¿Ya? Y que no hay punto y coma, cierro, abro paréntesis, siempre cerrar paréntesis al tiro, y yo me pongo a escribir acá. Entonces, ¿qué es lo que yo puedo hacer? Yo puedo pedirle al usuario que
ingrese que ingrese un número. Entonces yo le pongo system .out.print ingrese el número. Siempre punto y coma, siempre hay que dar paréntesis. Lo que nosotros decimos siempre va entre comillas. Y luego vamos a usar un objeto que se llama el buffer reader. No sé si se lo enseñaron o no. ¿Leyeron el apunte? ¿Cómo obtener información del usuario? No, esa parte no. Yo leí el apunte, pero fue algo así como... Con el... Dale, si no me equivoco, ¿no? haciendo como referencia a la clase, ¿o no? Sí, hay una Con clase lo- que se llama el buffer reader. Buffer reader, new input, stream reader, bla 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 bla. No está. Parece que no se lo enseñaron. Un poquito más avanzado. Bueno, pongamos como ejemplo, digamos. BR, eso sí. Supongamos que ya la creé, que ya está lista. Punto real link. Y el número va a ser, por ejemplo, yo le pongo N, y ahí leo la información del usuario. ¿Ya? Igual, Existe tu micrófono. ya. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo acá? Estoy declarando int n, ingreso, le muestro información al usuario, que ingresa el número, leo la información del usuario, y luego, ¿qué es lo que hago? Que esto es lo que es importante. Voy ingresando los números. Número, paréntesis i, igual n. ¿Y qué es lo que va a pasar acá? Le estoy diciendo a este bloque que vaya leyendo, o sea, vaya ejecutándose todas estas veces hasta que J, o mientras J sea menor al tamaño de este arreglo, al tamaño número. ¿Qué tamaño tiene? 5. Entonces ejecutar 5 veces. Del 0 al 4. Ojo, no al 5. Del 0 al 4. Entonces aquí hay un error. Porque estoy diciéndole, oye, ejecútate. Ah, no, pues no hay un error. Porque no puse el... No dije nada. No, está bien. Si hubiese puesto esto, entonces aquí tengo que poner -1. Por eso quizás los enrede más, así que mejor dejémoslo así. Entonces, mientras esto sea menor a 5, o sea, llega hasta 4, de 0, 1, 2, 3, 4, va a ejecutarse esto. ¿Y qué es lo que va a ocurrir? Que a cada índice de este arreglo yo le voy a asignar la variable que leí del usuario. Y esa es la cuestión. Y ahí estoy llenando un arreglo. ¿Ya? Vamos a hacerlo así como más gráfico. Vamos a abrir el proyecto. Entonces, tenemos repaso fund. Ya teníamos la clase humano, vehículo, etcétera. Pero lo vamos a poner acá porque estamos tratando los arreglos. Entonces aquí yo, ¿no es cierto?, creo un arreglo. Entonces vamos a poner int números es igual new int con tamaño 5 y cierro. ¿Ya? No hubo ni un error, así que estamos bien. Sí funciona. Entonces voy a crear la buffer reader rápidamente. Yo no creo que esto lo tengan que aplicar porque no se los enseñaron, pero yo lo estoy haciendo para el ejemplo, por cómo yo relleno el arreglo, digamos, ¿ya? Entonces, voy a ver, r es igual new input real aquí me sale un error porque me falta un paquete. ¿Ya? Y lo más probable es que me salga una excepción. La excepción la vamos a obviar.
A ver. Va. Ya estoy cansado y así me falta un signo igual. Y aquí me va a aparecer la excepción. No, esto sí, ahí. Ahí sí. Ahí sí. Ya. Entonces aquí yo creé un objeto nomás. Ya esto, piensen nomás que este objeto lee una entrada del usuario. Nada más. No analicemos más. Entonces yo voy a crear aquí un for. ¿Ya? Int i igual 0. Estoy creando una variable que se va a evaluar y menor a. Y aquí voy utilizando lo que dijimos que era números.len, es decir, mientras la i sea menor al tamaño de números, ¿ya? Y ahí actualizo. Luego voy asignando los valores, pero le puedo preguntar al usuario. Entonces pongo el system, ¿no es cierto? Para los apuntes. Ingresa el número. ¿Ya? Y ahí yo voy leyendo. Entonces esto me devuelve un string, por lo tanto tengo que convertirlo a entero. Voy declarando un int es igual a un int respuesta. Entonces este int respuesta va a ser igual a br.readline y lo trunco que sea un int y va a decir no se puede, ¿eh? Incompatible. Bueno, ya. Integer.parseInt. ¿Ya? Esto lo que hace, esta función que está acá, lo que hace es interpretarme el string que entró el usuario, la entrada del usuario, y la lleva a entero. ¿Ya? Vamos a mandarle esto para que no nos dé error. Entonces, luego cuando yo tengo que capturar la respuesta, voy a asignar el valor. Entonces tengo acá número.i o número sub i, digamos que es el índice del arreglo, igual respuesta. Números. Ahí está. Y puedo terminar acá con una un lindo mensaje que diga listo. Pero yo puedo crear otro ciclo u otro loop para mostrar la información. Entonces yo puedo poner, por ejemplo, el número de índice, y aquí concateno, y es número i. Ya, vamos a analizar cada parte del programa rápidamente. Entonces yo creo un arreglo, yo le puse nombre de números, puedo ponerle cualquier cosa, de tamaño 5, ¿ya? Aquí creo un objeto que lee datos, no vamos a ahondar. Y luego creo un ciclo, que es lo que siguiente, que yo primero declaro una variable de análisis, digo que mientras i sea menor al tamaño de números, ocurra esto, y que se vaya actualizando la i. ¿Ya? Entonces yo le muestro al usuario un programa que dice ingresa el número, luego declaro una variable que se llama respuesta,
respuesta le asigno la respuesta del usuario. Luego, y esto es importante, a números punto o sub i, que parte del 0 al 5 en cada repetición, le asigno la respuesta. Finalmente, yo le mandé un mensaje, digamos, para decirle que ya está lista la leída, y luego creo otro ciclo donde voy leyendo o voy diciéndole al usuario qué valor tiene cada número o cada casillerito del arreglo. ¿Ya? Ojo que el casillerito, digamos, tiene un número que se llama índice. Ejecutémoslo, a ver qué pasa. Ya. Aquí está el mensaje. ¿Lo alcanzan a ver, chiquillos? Entonces yo tengo el mensaje Sí, y, sí. y me va a decir cada vez que ingreso un número. Entonces yo ingreso el número, pongámosle 5. Ingreso el número de nuevo, 10. Ingreso el número de nuevo, 6. Ingreso el número, pongámosle 9. ¿Ya? Y voy ingresando el número 1, 2, 3, 4. Y esta es la última, 8. Y ahora que voy a poner Enter, ¡pum! Aquí por problema de caracteres me está dando problemas con los acentos. Aquí no le puse el espacio, hay que ponerle espacio. Ustedes saben que las máquinas son tontas, entonces hacen lo que uno les dijo y no hacen lo que uno no les dijo. Entonces aquí me está mostrando todos los valores que yo ingresé en el arreglo. ¿Cacharon más o menos o no? ¿O fui muy rápido? Sí, está bien, sí. ¿Ya? Y eso lo pueden aplicar a distintos tipos de datos. Y eso es lo que yo quería explicarles más o menos de cómo funcionaban los arreglos. Y eso les puede solucionar un poco algún dilema que hayan tenido por ahí, que no sé cuál puede ser. Pero yo creo que sí. Yo creo que con esto ya más o menos tienen herramientas suficientes para continuar. ¿Tienen alguna duda? No, al momento de ingresar el número, ponte tú ingresas un número en la consola. Uh-huh. Tú no le pusiste input, ¿cierto? ¿Qué le pusiste? Ya. Yo aquí creé un objeto tipo buffer reader, que en el fondo lo que obtiene es información del buffer. De lectura del teclado, o sea, cuando uno escribe algo en el teclado se guarda en una pequeña memoria que se llama buffer. ¿Ya? Pero yo les dije que no analizaran tanto esto porque esto no es necesario ahora. Entonces yo creé el objeto BR. ¿Se dan cuenta? Aquí está la cuestión BR igual new algo. Sí. Y luego yo le dije al compadre así, ya, ingrese el número, creé una variable que se llama respuesta, y esta variable hasta el momento está indeterminada, es null. ¿Ya? Ya. Luego le digo, respuesta es igual, y ahí ocupé una función para poder convertir la respuesta del usuario en entero. Y dentro de los parámetros de esta función puse BR, que es el objeto que creé acá. Ya. Y eso tiene ese ya tiene un método creado que se llama readLine. Y ese readLine es para obtener la información del usuario. Ay. Okay. Entonces aquí, ¿qué es lo que ocurre? Que tenemos que analizarlo de adentro hacia afuera. Se crea ya se puede ir. Que es la lectura Queda del usuario. que librar por intento de homicidio contra Mimi Holdeman. Intento de homicidio contra no sé quién. Tengo planes de permanecer en silencio. En silencio, sí, es verdad. Entonces, tenemos acá BR, readLine, pero eso nos devuelve un string, y el string no nos sirve para asignarlo acá porque la respuesta es int. Entonces hay una función estática de la clase integer que nos permite transformar cualquier valor compatible en entero. Por eso le puse integer.parseInt. Pero eso quizás no lo tomen, ¿cachai? Eso más que nada. Ya, cuando nosotros analicemos un código donde hay
funciones que son parámetros de otras funciones, vamos analizando de dentro hacia afuera, siempre. System.int, ¿cachai? Está en InputStreetReader, que es parte del constructor de BufferedReader, ¿ya? Y hablábamos del constructor, que el constructor es una función que se ejecuta cuando estamos creando un objeto, ¿ya? Etcétera. Y eso es lo que yo le dije. ¿Dónde está la cuestión? Yo le dije, dice listo, que ya ingresé, tanto. ¿Ya? Carlos, ¿podéis mostrar las importaciones que hiciste arriba, por favor? ¿Importaciones? Ah, sí, bueno. Cuando uno tiene que ocupar componentes de Java, a veces es necesario referenciar ciertas librerías o ciertas clases. Bueno, acá están las clases. Java. Si yo quiero la librería completa o el paquete completo, puedo hacer esto también. Estoy llamando todos los paquetes para poder utilizarlos. Y ahí los voy referenciando. ¿Ya? O sea, si yo, por ejemplo, no pongo el IO, BufferedReader es parte de Java.io. Si yo no lo pongo, se va a caer. Me arroja error. ¿Ya? Por eso son las importaciones. En IDES, como NetBeans, que es el que yo generalmente ocupo para programar en Java, y en otros programas como PHP, etc., se van importando automáticamente. O sea, aquí van apareciendo errores. Por ejemplo, lo vamos a provocar. Aquí van apareciendo errores y te arroja sugerencias. Entonces dice, añadir un import a java.io BufferedReader, lo coloco y automáticamente se pone. Listo, ya lo solucionamos. Ya, acuérdense de los puntos y coma, acuérdense de las llaves, ya. De cuando yo creo una estructura, por ejemplo, no sé, yo voy a crear un while y mayor a 0. Esto va a ser... ojo, este i solamente funciona acá adentro, no va para afuera, por eso me arroja error. Pues yo puedo poner, por ejemplo, un i, y ahí no funciona. Y por ejemplo, no sé, y cuando yo creo una estructura repetitiva, por ejemplo, o un switch, siempre tengo que abrir y cerrar la llave al tiro. ¿Ya? Bueno, estos programas te ayudan como poniendo al tiro la llave de cierre. O sea, la idea cuando se programa no siempre se escribe secuencial de arriba hacia abajo, de izquierda a derecha. ¿Ya? Nosotros tenemos que ir siempre equilibrando paréntesis, siempre equilibrando llaves, etc. Entonces yo puedo escribir voy a copiar esta cuestión porque me da lata escribirla de nuevo. Lo corté, pero igual queda en el portapapeles. Y lo otro, reutilicen código, copien, pegue todo el rato. ¿Ya? Y pongo y más. Que es lo mismo, vamos a ponerlo como comentario, que es lo mismo que i es igual i más 1. Y lo mismo que i menos menos, también va restando de 1. No lo voy a poner acá. ¿Y qué es lo que pasa? Voy a comentar esto. Por ejemplo, si tú no quieres que se ejecute un código, lo comentas. Lo haces como si fuera comentario. ¿Con qué? Con el asterisco slash. Y después cierras con slash asterisco y después cierras con asterisco slash. Inicio del comentario, fin del comentario. También están los comentarios de línea, que es un doble slash, que solamente es para una línea. Si pongo enter, ya no funciona como comentario. El comentario es parecido al de JavaScript. Lo que pasa es que son... Bueno, ya va a salir. Son lenguajes que provienen de un estándar que se llama ANSI. Ya. Ya, de donde proviene, por ejemplo, C. Entonces todos tienen el mismo tipo de comentario. Hasta PHP, por ejemplo, tiene el mismo tipo de comentario. C# también. Son sintaxis muy parecidas, muy parecidas. Entonces, si ustedes aprenden Java,
no les va a costar nada, por ejemplo, aprender C#, que es uno de los lenguajes que se programan, por ejemplo, para Windows. O por ejemplo, eh, creo que Swift también ocupa Java, que es uno de los lenguajes que se usa para programar en iOS. Sí. Entonces, Oye, Carlos, ¿y a ti cuánto más o menos te tomó aprender Java? chuta máquina. Lo que pasa es que yo aprendí Java en un ramo de la universidad, Ya. pero yo sinceramente lo he ocupado re poco. Ah, ya. Y más, y Yo más o menos lo he cuánto. ocupado como para aprender a programar nomás. Yo en general, yo ocupo dos lenguajes así como a full. Ya. Pongámosles tres, que es C#, JavaScript y PHP. PHP. Oye, ¿y el C# lo ocupáis para qué? ¿Para Unity o No, C# se usa para todo. para todo? Sí, Sí. porque tú tienes proyectos en Visual Studio para programar, por ejemplo, páginas web. Ya. Puedes programar script en servidores, puedes programar inclusive para móviles, con Xamarin. Ah, ya. O sea, no solo para juegos. O sea, C#. Lo que pasa ¿Cómo es que... se, ¿Mm? cómo se escribe? Así. Se lo voy a poner acá mejor, que es más fácil. C#, una C y un Un C gato, creo. sostenido, como en do sostenido en música, ¿Mm? para los que cachan algo de música. Así Así se escribe. Por el que trajeron de la policía. Entonces, no, lo que pasa es que C# es parte de un tipo de lenguaje que cumple una especificación que se llama MSIL, que se llama... No, perdón, a ver. No la quiere. ¿Cómo se llama? Se me olvidó. Una especificación de varios lenguajes que, como Java funciona sobre la máquina virtual Java, hay varios lenguajes como por ejemplo Visual Basic, que también funciona sobre eso, que funciona sobre el .NET Framework. ¿Ya? Bueno, Visual Basic ya casi no se ocupa. Pero todos esos lenguajes son interpretados y luego son transformados en un lenguaje intermedio. Y hay una máquina virtual también en Microsoft que lo pasa a lenguaje ya de máquina y lo interpreta y todo eso. Entonces, hay varios lenguajes que cumplen esa especificación, que no me acuerdo cuál es esa especificación, que puede ser que es por ejemplo Visual Basic, J#, Francisco, tú. C#, también hay un C++, para Visual Basic, ¿ya? Y todos estos lenguajes pasan a transformarse en un lenguaje intermedio que se llama Microsoft Intermediate Language, algo así. Y esos son interpretados por el .NET Framework. Oye, ¿sabes qué? Yo en la clase pasada, la de Fundamentos, no sé si el profe lo dijo, pero nosotros vamos a seguir continuando usando Java, ¿o no? Yo creo que deberíamos, porque ¿Por de hecho qué? nos enseñaron arreglos y los arreglos Ya. son fundamentales. Ya, porque no es que el próximo ramo es, creo que es base de datos o algo así, una Sí, cosa. pero base de datos ni nada que ver. Ya, pero tú sabes que va en base de datos va relacionado con algún lenguaje, ¿o no?